Record, listo. Estamos en vivo. Ok, vamos a ver lo que es la parte de razonamiento estadístico y probabilístico. Los que tienen su guía ya han estado resolviendo. Y aquí está lo que es razonamiento estadístico y probabilístico. Muy bien. Y vamos a ver frecuencias e información gráfica. Uso e interpretación de tablas de frecuencias. Ok. Gráficos para presentar información, barras circulares de polígonos, etc. Medida descriptiva como la media, la mediana y la moda. La varianza y desviación estándar, medidas de posición, cálculo de percentiles, cálculo de deciles, cálculo de cuartiles y nociones de probabilidad. Es muy bonito. No falten. Va a quedar todos los domingos de 12:30 a 2, lo que es de 12:30 a 2 y probabilidad y estadística. ¿Ok? Entonces no vayan a fallar. Y vamos a empezar. Ahí está. Definamos lo siguiente. ¿Qué es la estadística? Para mí es la recopilación de datos en lo cual lo analizamos esos datos y lo mostramos mediante gráficas y para tomar una decisión, ¿ok? Por ejemplo, para apoyar en un sistema, por ejemplo, el gerente de Oxxo, el administrador general de Oxxo, gerente general de Oxxo, necesita saber cuántas cocas hay en este momento en su refrigerador. Y entonces, estadísticamente, se lo muestra cuántas cocas tiene en total en todo el país, ¿no? De Coca-Colas. Y lo puede mostrar por tienda. Y si hace falta coca, pues hace su pedido a la tienda para que le surtan coca, ¿no? Todo es por gráfica, tiene que ver todos sus productos, todos sus pedidos. Y entonces esto ayuda la estadística. Hoy por hoy, la estadística para los que manejan datos, ciencia de datos, son los que más están ganando dinero, que es la ciencia de datos o los estadistas, que ganan alrededor entre 60,000, 80,000 pesos al mes, porque manejan la información, trabajan con inteligencia artificial para poder tomar los datos, tomar decisiones. Cuando ustedes ven alguna publicidad o hablan cerca del teléfono de algo que quieren, entonces luego en Facebook, por Instagram, les aparece dicha publicidad. ¿Les ha pasado? Claro. Las estadísticas, entonces, por medio de esto, de datos, es que se maneja esto. Entonces, la estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa que es contable relacionado a individuos, grupos, series de hechos, entre otros. La estadística en general trata de la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectivas. La estadística se divide en dos ramas, en descriptiva e inferencial. ¿Ok? Por si te preguntan en el examen cuál es la descriptiva, y se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. La estadística inferencial busca plantear y resolver problemas específicos y hacer previsiones a partir de los datos de una muestra, dado que es muy difícil estudiar en la población completa. ¿Ok? Conceptos básicos de la estadística. Repito, la estadística descriptiva se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. Y la inferencial busca plantear y resolver problemas específicos y hacer previsiones a partir de los datos de una muestra, dado que es muy difícil estudiar la población completa. Entonces toma una muestra y analiza la información de esa muestra. ¿Ok?
Conceptos básicos de la estadística. Lo que es población es conjunto de todos los elementos que permitan resolver un problema que presentan una característica común determinada, observable y medida. Lo que es el individuo. Bueno, esto es importante. ¿Qué tiene la estadística? Pues hay una población. El individuo, se estudia el individuo. Se toma una muestra cuando es muy grande la población. Se hace un muestreo, algunos datos que hay que analizar. La variable se identifica, ¿ok? Y dentro de la variable tenemos una variable discreta y una variable continua para una variable cuantitativa. ¿Okay? Entonces, población es el conjunto de todos los elementos que se va a estudiar. El individuo es cada uno de los elementos que componen a la población. Por ejemplo, en un salón, en el sistema de clases, ¿verdad? Una clase, pues los individuos, va a ser el maestro, los alumnos que conforman la clase. En la política, en un sistema gubernamental, pues tendríamos que ver los individuos que componen ese sistema. La muestra se obtiene cuando es difícil estudiar la población por su gran tamaño. Entonces tomamos una pequeñita muestra, ¿ok? Queremos analizar cuál es el color preferido por el cliente, por el usuario, y quieren analizarlo ahí en Villahermosa, ¿verdad? Entonces tal vez sea muy grande para estudiar el color que deciden los usuarios y pues se van a una colonia, ¿no? A una colonia de clase media alta y analizan el color que más están tomando la decisión que toman los clientes y se encuentran que es el blanco o el rojo, ¿no? Ok. Y la variable se llama variable a una característica que se observa en una población o muestra y a la cual se desea estudiar. La variable se puede clasificar de la siguiente manera. Una variable cuantitativa se expresa en valores numéricos y se puede ser escala continua o discreta. ¿Qué es la discreta? Que trata de variables expresadas con valores enteros. Entonces, si es pregunta para el examen, la discreta significa valores enteros. Y la continua son variables que pueden tener cualquier valor dentro de un intervalo. O sea, puede ser cualquier valor dentro de un intervalo. Y la variable cualitativa, que trata de las cualidades de lo que se va a estudiar, por ejemplo, en esta variable nominal, que trata de sin orden, jerarquía, estado civil, sexo, etc. ¿Ok? U ordinaria, que son variables organizadas de acuerdo con una clasificación, grado de estudios, día de la semana, calidad de atención, nivel socioeconómico, etc. ¿Ok? Entonces, parte de la estadística, esto es lo principal, que es que la estadística se divide en descriptiva e inferencial, que la descriptiva pues muestra los datos, lo representa, ¿verdad? Lo que ya se analizó, te lo muestro, ya te lo explico en un resumen, todo esto, lo que hace Cabecita de Algodón. Hablo todas las mañanas en su matutina o en las tardes que te muestra gráficas. Te muestra gráficas, datos, gráficas. Entonces es estadística descriptiva, todo lo que te muestra. Y la estadística inferencial es antes de presentarlo. Todo el mundo está trabajando, analizándolo para dárselo a Cabecita de Algodón para que él lo presente, ¿verdad? En la mañana para informarnos a todo el país. Entonces, ¿qué estudiaron ellos? ¿Qué analizan la población, ¿verdad? En este caso hay mucha estadística que se ve con respecto a la vacuna, ¿verdad? Con la población.
pero como es mucho la población, se escogió a cierta edad para la vacuna, para implementar la vacuna. Entonces, el individuo es cada uno de los elementos que compone la población, ¿verdad? El individuo, la muestra, el muestreo y variables. Son conceptos básicos de la estadística: población, individuo, muestra, muestreo y variable. Entonces, la variable puede ser cuantitativa en discreta y continua, y la variable cualitativa nominal u ordinaria. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la estadística de este tema, que es frecuencia e información gráfica, que quiero mostrar una gráfica que dice que las frecuencias, tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos y se denota como F sub i o FI, una frecuencia absoluta. Las veces que se repite ese dato. ¿Ok? Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias de la variable hasta el renglón FI, y también es conocida como frecuencia acumulada. Ahorita lo vamos a ver mediante un ejercicio. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia de cada dato entre el número total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta el renglón i. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues mediante la práctica. Hacer tablas de frecuencias para poder entender, ¿verdad? ¿Alguien de aquí nunca ha llevado estadística? ¿Puede levantar su mano? Entonces, voy a ver las manitos levantadas. Uy, la mayoría, muchos no han llevado estadística. Ok. Solo Valeria, Sharon, Laura, Damaris, Amairani y los demás no han llevado estadística. Ok. Me faltan tres borreguitos, tres alumnitos, que debe ser. Uno es Gustavo. Me faltan dos alumnitos. ¿Quién puede ser? A ver, ¿quién me ayuda para no tardar? Karen. No, aquí está Karen. No, nada. Me faltan dos alumnitos que debe estar con Julieta, ¿verdad? Julieta no está. Claro. Entonces, ahora me falta uno. Me falta un Milagros. ¿Está Milagros? Ah, aquí está Milagros. Aquí están todos los de los domingos. Me falta una ovejita. Y es Xiomara. Ah, no, aquí está Xiomara. Analisa, aquí está. Denise. Es Denise. Ya los localicé. Claro. Ya. Gustavo, Julieta y Denise. Muy bien. Las frecuencias. Esto lo vamos a ver de manera práctica. Luego tenemos aquí el uso y la interpretación de las tablas de frecuencia. Ya empezamos a trabajar. Ejemplos de organización de frecuencias. Tenemos los siguientes datos que se recabaron, ¿no? Aquí está. Imaginemos que son estudiantes en línea, la edad de los que estudian en línea, un curso específico, ¿no? Entonces lo toman
de 18 años, de 41 años, de 23, de 47. Todas estas son las edades que toman ese curso en específico. Entonces son 32 personas, 32 edades que toman el curso en específico y vamos a calcular sus frecuencias con la ayuda de una tabla. Ok, datos obtenidos de la variable. Tenemos 7. Hay niños de 7 años que toman este curso en específico. Bueno, son 2 personas. Hay personas de 18 años que toman este curso en específico. Son 6. De 23 años, 8 y de 41, 4. ¿En dónde están más los clientes? Vemos que de 6 de 18 años y 8 de 23, ¿verdad? O quienes ven lanzo una campaña, quienes ven la publicidad más, quienes más se interesan. De 18 años hay una frecuencia de 6 que dieron clic y de 23 años hay de 8. Entonces, uno puede optarse nada más por los 18 años y otro por los 23 años, ¿verdad? Muy bien. Y esa es la frecuencia absoluta las veces que se repite ese dato. Las veces que se repite ese dato. ¿Ok? Entonces, la frecuencia acumulada, ahí está. Voy acumulando cada fila. En esta fila es 2. En la siguiente es 8 porque es 6 más 2. 8 y en la siguiente es la suma de cada uno de ellos. 8 más 6, 14 más 2, 16. ¿Verdad? Y de ahí 4, 20 más 16 más 8 más 2. Ahí está. Al final me da 20. ¿Ok? No me da 20, me da más porque aquí hay más todavía. Se me ha olvidado. De 47 hay 7 y de 52 hay 5. Y al final me da 32 la frecuencia acumulada, que es el número de datos. Entonces, luego la frecuencia... Sí. Permíteme, Muy bien, estamos grabando. Ok, aquí está la frecuencia relativa. Es la letra HI, la frecuencia relativa, que es el número de datos de la frecuencia absoluta, las veces que se repite ese dato, entre el total. Ahí está, entre el total. Aquí está, entre el total. 8 entre 32, la fila, el dato que se repite entre el total, y ahí lo vamos teniendo. Luego también tenemos la frecuencia relativa acumulada, que igual vamos sumando. 2 32avos, luego 6 32avos, que es H2 sería 8 32avos, H3 sería 16 32avos, y voy sumando 20 32avos, ¿verdad? 27 32avos y 32 32avos, que sería mi frecuencia relativa acumulada. Aquí está. Entonces, con esto aprendemos que los números de datos lo tenemos que ordenar, los datos los tenemos que ordenar. Es importante ordenar los datos para poder sacar los datos obtenidos de esa variable. En fila 1, en fila 2, en fila 3 y en fila 4. Vemos en la frecuencia absoluta cuántas veces se repite. La frecuencia acumulada vamos sumando de fila con fila. La frecuencia relativa es el número del dato de la frecuencia absoluta entre el total. ¿Ok? Así sucesivamente. Vamos a hacer un ejercicio 1. Supongamos, dice que en una gasolinera quieren saber cuántos empleados más deben contratar y para qué turnos. Para ello registraron durante 2 días la cantidad de litros de diésel que se venden por hora en la gasolinera. El registro que obtuvieron fue el siguiente. ¿Ok?
Bueno, vamos a hacer la actividad ahorita que en minuto y medio tenemos que ordenar estos datos y vamos a ver cuántos datos son. Pongamos que estamos en el examen y tenemos que ordenar esos datos, ¿ok? ¿Cómo ordeno estos datos? Pues si empiezo con 816, pues tengo que encerrar rápido todo lo que son 816. Lo encierro y lo escribo. 816, hay tantos datos, con una flechita, ¿verdad? Luego me voy con 810, subrayo o otro color para que no me vaya a confundir y cuento todo 810 y pongo 810, hay tanto. Así sucesivamente. Son técnicas para poder tener una velocidad, para tener velocidad en el examen. Entonces lo hacemos ya. ¿Cuántos datos son en total? Pongan en el chat para ver si coincidimos todos. ¿Cuántos datos son en total? ¿Cuántos datos son en total? Es lo primero que vamos a coincidir. ¿Cuántos datos son en total? Nadie lo ha puesto. ¿Cuántos datos son en total? 52 contó Sharon. ¿Los demás? 48 Mayrani, 50 José Carlos, 48, 48, 46, 48. Ok. Ujú, 48, 48. Muy bien. Ahí está. Ahora me van a ayudar en el orden. ¿Cuál es el orden de esos datos, por favor? ¿Cuál sería el orden de esos datos? Vamos a escribirlo de manera ordenada con estos datos. Que dice 816, 810. ¿Cuál sería el primero? 810, ¿no? 810. ¿Cuántos de 810 hay? ¿Cuántos datos de 810 tenemos? Muy bien. Luego, ¿cuál sigue? Muy bien. ¿Cuántos datos hay de 815?
¿Cuántas veces se repite, pues? ¿Alguien tiene otro diferente? ¿Puede comentar? Dos. ¿Luego qué sigue? ¿Cuántos hay? Uno. Ok. Permítame. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No, no puede ver el mismo libro. A ver. Bien. Ahí está. Aquí lo tenemos. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. De 810, en total de datos son 48. Muy bien para los que pusieron 48. De 810, pues hay dos. De 815, dos. 816, uno. Así sucesivamente. Y de acuerdo, son litros de gasolina, como nos dice el problema. Que en una gasolinera quiere saber cuántos empleados más deben de contratar y para qué turnos. Para ellos se registraron durante 2 días la cantidad de litros de diésel que se vende por hora en la gasolinera, ¿verdad? El registro que obtuvieron fue lo siguiente. Ahí está. Muy bien. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es la suma. Tengo dos. La que sigue es la suma de esto. 2 más 2, 4. 5, porque aquí suma 4 más 1, 5. Y luego 7, 9, 11, 14, 16, 18. Hasta que me da en la última fila el número total de datos. La frecuencia relativa, ¿qué dijimos que es? Que se divide este 2, ¿verdad? La frecuencia absoluta entre el número de datos. La frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, es esto, 2 más 2 entre este que se divide, ¿verdad? 48, ahí está. 0.0417. Igual mismo el otro. ¿Cuántas veces se repite? 2 entre 48. Ahí está. Luego 1 entre 48. Así sucesivamente como estaba, ¿no? La frecuencia absoluta entre la relativa. La frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Es la frecuencia que se va sumando igual lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada y esta es la frecuencia relativa acumulada. Aquí es 0.4
0.04167. Y luego aquí suma este con este. Luego va dando esto. Esto es la acumulada. El porcentaje, ¿verdad? Lo sacamos, este porcentaje, pues la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100. La frecuencia relativa lo multiplicamos por 100. Ahí está. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cómo sacar la frecuencia absoluta? ¿Cómo sacar la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo sacar la frecuencia relativa? ¿Cómo sacar la frecuencia relativa acumulada? ¿Verdad? En conclusión, una frecuencia relativa, aquí está, la frecuencia relativa es igual. Se saca entre la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y aquí entre el número de datos. Ahí está la fórmula, lo estoy poniendo abajito aquí. Esa es la formulita que lo saca, ¿ok? La frecuencia absoluta entre el número de datos. El porcentaje, pues, lo obtengo con la frecuencia relativa por 100. Ahí está, el porcentaje. ¿Ok? Y la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que voy sumando con lo que tiene la frecuencia absoluta de la fila anterior, más la frecuencia absoluta de esa fila que sigue, ¿no? Así, aquí no lo deja poner. Pero es muy, muy fácil, sin complicaciones. Pues ahí vamos llegando bien y vamos a continuar con el archivo PDF. Voy a mostrar aquí el PDF. Ahí está. Muy bien. Entonces se construye una tabla de frecuencias con los datos proporcionados. Ya lo construimos en esa tabla de Excel que aquí está. Aquí lo tenemos, ya lo construimos. Luego, otra manera de realizar las tablas de frecuencias es construyendo intervalos de clase. Miren, otra manera de realizar las tablas de frecuencia es construyendo intervalos de clases. Entonces, también el examen puede tener por intervalos de clases. ¿Y cómo es por intervalos de clase? De la siguiente manera que tenemos aquí. Por intervalos de clase. Déjenme mostrarlo también en el Zoom. Aquí está, por intervalos de clase. Hey. Sí, aquí está. Sí. Entonces, aquí está por intervalos de clase, que es de 810 a 820. Y le llamamos un límite superior y un límite inferior. Pero dense cuenta que en 810 tiene un corchete. Y cuando termino 820, cierro con un paréntesis. Significa eso que 810 sí lo toma en cuenta el dato. Es cerrado que sí lo toma, pero 820 no lo toma. Por eso está en paréntesis, pero marco ahí que así está el intervalo. De 810 a 820, entonces son 10 datos porque contamos con el dedo, 810, con el pulgar empiezo, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 y 819.9, ¿verdad? 19.999 son 10, pero el 820 ya no lo toma en el siguiente, ¿verdad? 820 a 830 son 10 datos de 830 a 840, de 840 a 850, de 850 a 860, de 860 a 8, así sucesivamente. Entonces, hey, exacto, 820 ya estaría en el segundo intervalo contando, ¿va?
Ok. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, ¿cuántos datos hay de 810 a 820? 5. Hay 5 datos, ¿verdad? Aquí lo podemos demostrar. De 810 a 816, pues hay 2 más 2. 2 más 2, 4. Más 1, 5 datos hay, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántos hay de 820 a 830? Hay 0 datos. No hay. A 830 hay 7, pero pertenece al otro intervalo, ¿verdad? Entonces, si cuento de 830 a 840, entonces hay 14. Contamos 7, debe haber 14 de 830. 800, ¿qué? Ah, me estoy confundiendo con un 14 de aquí. Esta es frecuencia. Ah, no, sí. Aquí, de 830 a 840, dice que hay 14. Pero vemos que hay más de 830 a 840. Vamos a ver. Ah, de 832, aquí está. Aquí está, aquí lo estoy señalando. Voy a quitar lo amarillo aquí. 830, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ¿verdad? Ahí está. Entonces son 14, que aquí lo expreso. 14. De 840 a 858. De 850 a 866. De 860 a 872. Hasta que sí me da 48. Todo coincide que al sumar todos los datos de la frecuencia absoluta de los intervalos, me da 48. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo construir los intervalos. Son las preguntas que vamos a hacer ahorita en Hydro. Vamos a crear el pizarrón de probabilidad y estadística. ¿Okay? Estadística, y lo compartimos también. ¡No! Zoom. Aquí está. Muy bien. Lo importante es cómo construir los intervalos. ¿Cómo? ¿Cómo construir los intervalos? ¿Verdad? ¿Cuál será su amplitud? ¿Ok? ¿Y cuántos renglones, de cuántos renglones serán? ¿Cuántos renglones serán? Aquí lo tenemos, ¿verdad? O sea, de 800 a 820 es el tamaño. ¿Cuántos renglones van a ser? Ok. Eso. Y cómo construir los intervalos. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Lo tenemos ahí. Entonces, ahí están los pasos. Paso 1, hay que calcular el rango de los datos proporcionados. Se identifica el dato mayor y el número menor. El rango es el resultado de restar el número menor al número mayor. Esto es, ahí está el rango, xn menos x1, el dato mayor, menos el dato menor. Ejemplo, 101 y 17 sería 84, ¿verdad? Entonces, el rango para esto, calculamos el rango. ¿Cuál es el dato aquí? Mayor que tuvimos, 810 es el menor y 890
¿Es el mayor? No, vamos a ver aquí. 889 es el mayor y 810 es el menor. Entonces, ese será mi rango. 889 menos 810 y estamos hablando de 79, que es mi rango, ¿verdad? Está mi rango. Entonces, teniendo eso, ¿qué más? Vamos a calcular paso 2. Determinar el número de intervalos que se desea tener, es decir, el número de filas. Para calcular el número de filas se usa una fórmula logarítmica, pero como en el examen no te dejarán usar calculadora científica, entonces se toman de 5 a 10 intervalos. Si gusta copiar el paso número 2 para poner los intervalos, de esto se trata. ¿Qué nos dice? Que para determinar el número de intervalos que se desea tener, es decir, el número de filas, para calcular el número de filas se usa una fórmula logarítmica, pero como en el examen no te dejarán usar calculadora científica, entonces se toman entre 5 y 10 intervalos. Entonces, paso 2, para número de intervalos, entre 5 y 10 filas. Y la fórmula que está para calcular el número de intervalos está dado por vamos a ver, número de filas o intervalos. Las filas le voy a llamar yo. Es igual a 1 más 3.3 logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de n, del número de datos. Ok, y entonces, ¿verdad? La fila que yo puedo calcular es 1 más 3.3 por logaritmo de base 10, ¿verdad? Por 48, en este caso. Son 48 el número de datos, entonces logaritmo natural de 48 por 3.3 más 1. Esto me da 6.54, ¿verdad? Y redondearlo a 7. Ahí está. 7 sería mis filas, mis intervalos ahí, en lo que tengo aquí. Sí se ve Excel, ¿verdad? ¿Se ve Excel ahí? Ok, muy bien. Entonces, y aquí tengo 8, yo puse 8 por conveniencia, pero debería ser 7 con precisión, pero se puede entre 5 y 10 pueden construirse. ¿Ok? Entre 5 y 10. Entonces, a mí me da 7, no hay problema, tengo 8. Ok, ahí está. Ahora vamos a ver la amplitud de 810, 820. ¿Cómo es que nos da? ¿Cómo lo podemos obtener? Y aquí es un K que le dije que 7 significa que se va a construir 7 intervalos, 7 filas, ¿verdad? Yo elegí 7 ahí, pero ya saben que con la fórmula, ¿cómo se saca? Si tienen el examen, ¿con qué fórmula obtengo los intervalos? ¿Verdad? ¿Con qué fórmula obtengo los intervalos para datos agrupados? Así llaman datos agrupados. ¿Con qué fórmula lo obtengo? Pues aquí está la fórmula para datos agrupados. 1 más 3.3 logaritmo de n.
el número de datos, ¿verdad? Y logaritmo significa logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. Ok. Entonces, ahora hay que calcular la amplitud. El paso 3, que nos dice para calcular la amplitud, se divide el rango entre el número de intervalos que se desea tener, ¿verdad? Se divide el rango. Entonces, en este caso, el rango que fue 79, ¿verdad? 79 entre 7 en este caso, la amplitud, vamos a ver aquí, la amplitud es igual al rango entre K, la amplitud que le puedo decir K. Entonces, 79 entre 7 me da 11.28, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan que yo elegí en el otro, elegí en 8? Yo elegí 8, entonces 79 entre 8 a 9.875. Y entonces yo lo redondeo a 10. A 10 lo redondeo. Redondeamos a 10. A 10. Entonces, si empezamos con el dato, 810, que es el mínimo, coma, a 820, ¿verdad? Y ahí está el paréntesis. Aquí. 810, 820. No se toca 820, pero aquí sí, 820, 830. Y así sucesivamente, que fue lo que hice, lo que se hace aquí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya sabemos cómo sacar el rango. Ya sabemos cómo sacar el número de filas y cómo obtener la amplitud. 3 cosas, ¿verdad? Entonces, el rango es el límite superior de todos los datos menos el límite inferior. Las filas tú la eliges, ¿verdad? Entre 5 y 10, y la amplitud divides el rango entre el número de filas. Y ya, ahí lo tenemos. Muy bien, ya tenemos. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿quién me contesta, por favor? A su amiga, a su compañera. Perfecto. Eliges un número de fila entre el 5 y el 10. Y ese va a ser tu número de filas. ¿Vale? Entonces, lo hago así. Me están poniendo atención los demás también. Muchas gracias a quien contestó. Ok, y la formación de intervalos, que es el paso 4 que hice aquí, ¿verdad? Esta es la formación de intervalos, ¿verdad? Esta es la formación de intervalos que estamos haciendo. Es el paso número, pues, 4, ¿no? La formación de intervalos. Entonces, tenemos un ejercicio de práctica. ¿Ok? Aquí esto va a ser de tarea, obviamente. Va a ser de tarea el ejercicio 2. Hacerlo así como lo tengo. Pues por datos no agrupados. Estos se llaman datos no agrupados y datos agrupados. También le voy a poner en la tablita en el canal, en archivos, también le voy a poner este archivo. Ok. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a continuar con esto. Bueno, para construir esto también debemos conocer, ya conocemos el intervalo, ya lo podemos construir. Nos va a ayudar mucho, nos sirve mucho para analizar, para sacar
moda, media y mediana para datos agrupados, poner límite superior y límite inferior. 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 La marca por clase, la marca que va a tener estos intervalos, que va a tener la marca de aquí, va a ser 815, puedo hacer la marca, ¿ok? Y eso es la suma de ellos dos, es el promedio de ellos dos, ¿verdad? La marca por clase, el promedio de ellos dos, la marca por clase. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para sacar aquí lo que es una varianza, y pues aquí ocupo la MC, marca por clase. Entonces aquí está marca por clase, la suma de los intervalos entre 2, 8.25, 8.35, 8.45, 8.50, así sucesivamente. La frecuencia absoluta ya la saben sacar, ya lo sacamos hace rato. Le demostré cuántos datos hay entre 810 y 825, entre 820 y 830, y así sucesivamente hasta que sé que hay 48 datos. La frecuencia acumulada trata de lo mismo, ¿verdad? En esta fila 5, en la que sigue 5 y en la que sigue 19. ¿Por qué la suma de 14 más 5? 19. Y en la que sigue 27, en la que sigue 33, 35, porque es la suma. La frecuencia relativa, ¿verdad? Esta que está aquí, que se obtiene entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Frecuencia absoluta y número de datos. Frecuencia absoluta y número de datos. Frecuencia absoluta y número de datos. La frecuencia relativa acumulada, lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Entonces voy sumando, 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 de tal manera que me da 1, que es mi total, mi 100%. El porcentaje, ya lo saben sacar, ¿verdad? Que se multiplica la frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa por 100. Es un porcentaje. La frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa por 100. Así sucesivamente. ¿Ok? Y todavía no corresponde ver esto. Vamos con calma ahorita. Entonces, continuemos. Ahí está. Y ese va a ser el ejercicio que van a hacer. Construir los intervalos de clase y hacer una tabla de frecuencias. Construye lo siguiente. El director de una consultoría en desarrollo de software desea conocer el número de incidencias en desarrollos de reportados durante los meses de agosto y septiembre. Para ello registra los siguientes datos, ¿verdad? Los siguientes datos. Número de incidencias 35, 24, 26, 23, 50, 20. Todo esto, ¿no? Podemos dividirlo en 2 meses. ¿Cuántos días son aquí? Vamos a hacerlo primero. Sí, vamos a hacerlo, por favor. Vamos, ahorita le voy a decir qué vamos a hacer. Pues primero vamos tenemos que ordenar los datos. Hay que ordenar los datos, ¿verdad? Hay que ordenar los datos. Ordenen los datos. Entonces voy a venir de aquí. ¿Cuál es el menor? Vamos a hacerlo. Vamos a buscar el menor. Parece que es el 20. ¿Y de 20 cuántos hay? 1, 2, ¿verdad? 22. Y de ahí nos vamos con 21. Tenemos 21. Obviamente tardaríamos, ¿verdad? Tardaríamos así. Entonces vamos a buscar el rango primero. Límite superior menos límite inferior. Y vamos a ver cuál es el mayor. El dato mayor, ¿cuál sería?
60 menos el menor, 20. Y el rango me da 40. Posteriormente elegimos el número de filas que yo quiero aquí, número de filas. Entonces, si lo hacemos, ¿cuántos datos son para empezar? Para tener un aproximado con el logaritmo. Los demás. $58. Muy bien. Entonces, logaritmo natural de 58 por 3.3 más 1. Me da 6.8, ¿verdad? 7, pues a mí me gusta mucho el 8 y elijo el 8. Ahí está. Ahora voy a buscar la amplitud y la amplitud sería 40 entre 8, ¿verdad? Y esto me da 5. Y ya puedo construir mis intervalos que va de 820 a 825, ¿verdad? De 820 a 825. La amplitud, aquí lo tenemos. El rango entre el número de intervalos. Rango entre K, 79 entre 8 me da 9.875, se redondeamos a 10. Y aquí lo mismo, el rango 40 entre el número de filas, o K, en este caso, 8. Entonces la amplitud es de 5. Entonces tenemos ahora 825 a 830 y voy a copiar varios aquí para apurarme. Control C, Control V, Control V, Control V, ahí está. 825, 830, 835, 840, 20, 25, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60. Entonces, 8, 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ¿verdad? Y me va a sobrar eso porque aquí va a estar en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, sí, son 5, ¿verdad? Ah, no, ¿cuántos números de filas elegí? 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y por qué estoy poniendo 820 también? Si eso fue el anterior, ¿por qué no me dicen nada? 20 a 25, 25 a 30, y aquí es 30 a 35, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55,
55 y 60, ¿verdad? 60. Nada más que aquí sí lo vamos a poner cerrado porque el 60 tiene que contar 55, 60. Ahí está. Entonces ya está 1 más agua, 2. Ahí están los 8. Muy bien. ¿Ok? Ya construimos. Entonces ya es más fácil porque, pues cuento cuánto hay de 20 a 25. ¿Cuánto hay de 25 a 30? ¿Cuántos datos hay de 30 a 35? ¿Cuántos datos hay de 35 a 40? Y así más rápido por intervalos, ¿no? Entonces, construir los intervalos de la clase y hacer una tabla de frecuencias, ¿verdad? Solamente, ¿qué es tabla de frecuencias? Frecuencia absoluta acumulada. A ver, cuando tabla de frecuencias, ¿a qué se está refiriendo tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias se refiere a frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, luego frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ahí está, son 4, ¿verdad? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? La de intervalos, ¿cómo se sacaba la frecuencia absoluta? Ah, pues cuentas de 20 a 25, ¿cuántos cuentas? Pues de 20 a 25, en esta, acá hay una 24. Ah, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Ese siempre va a ser así para todos. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Aquí está. ¿Ok? Entonces decía aquí, de 20 a 25, ¿cuántos datos hay? Pues aquí ya conté 1, 24, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, aquí hay 7. Y así vamos contando. Entonces, en estadística, lo que tiene que ver en el examen, pues son casos, ¿no? Casos que hay que analizar. Más que nada, pues son los casos. Entonces, vamos a continuar. 1:48, oye, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Alguien se ha aburrido? Pero antes quiero darle una checadita al libro, a ver qué podemos aportar con el libro. Permítanme. Entonces, tenemos lo que son gráficos para presentar la información, lo que hace nuestro presidente, ¿verdad? Usa las barras, ¿ok? Gráfica de histograma, por ejemplo, aquí es la frecuencia, la categoría 1, el color azul, presenta 4 de frecuencia y el color naranja 2 y 2, ¿no? Por ejemplo, la colonia, podemos entenderla así, una cierta colonia. La colonia A presenta 4, ¿verdad? Presenta 2 y presenta 1. La colonia B, la colonia C, y obviamente estamos hablando de qué? De 3
Dentro de la categoría 1, que es el conjunto de categoría 1, estamos hablando de estos elementos, el azul, el naranja y el gris. ¿Ok? Un histograma, esto es un histograma. Tenemos vamos a leer. El histograma es la representación gráfica de una variable continua. Se elabora en un sistema de coordenadas rectangulares, eje horizontal, se utiliza para representar la variable independiente, es decir, la escala de medición o fronteras de clase. Y el eje vertical representa la escala de frecuencias. El histograma permite apreciar visualmente la distribución de las mediciones. Tenemos gráfica de barras que lo presentamos mediante ordinal, nominal y discreto. ¿Ok? En esta se muestran la frecuencia relativa y el porcentaje por medio de la altura y no por el área de la barra. ¿Ok? Esta gráfica muestra descontinuidades en las mediciones por medio de los espacios vacíos entre barras. Unas barras horizontales, que parece el histograma igual, pero gráfica de líneas también. Una gráfica de línea también se construye en un sistema coordenado rectangular y muestra la relación entre variables mediante puntos conectados por líneas continuas. La frecuencia de cada valor medio es representada por la altura del punto, ¿verdad? Esta altura del punto que vemos aquí. Ahí está. Y gráfica de área pastel, pues es sacar el porcentaje, ¿verdad? Lo que va a obtener los datos, ¿ok? El color naranja, cuántos grados obtiene. El color gris, el color naranja, digo amarillo, y el color azul. Y para este caso, pues, aquí lo tenemos. ¿Cómo sacamos un porcentaje aquí? Miren, pues significa que 360 grados son 48 datos. Es regla de 3, ¿no? 360 grados son 48 datos. La que tiene la frecuencia absoluta de 5, pues va a tener 37.5 grados. La que tiene la frecuencia de 14, 105 grados. La que tiene la frecuencia de 8, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Pues sería 60 grados. La que tiene la frecuencia de 6, ¿cómo lo saco? Pues 6 por 360 entre 48. 45 grados, regla de 3, ya no deben tener problemas en eso. 2 por 360 entre 48 y me da 15 grados y me da 15 grados, ¿no? Ahí está. Entonces sabrás distribuirlo más o menos en los grados ahí, ¿no? 5 más 14 más 8 más 6 más 2 más 2. 37. Aquí me falta. ¿Esto dónde lo saqué? Pues de aquí, ¿no? 5, 0, 14, 8, 6, 2, 2. Y me falta la de 11, ¿no? Entonces, aquí la de 11 datos. Pues 11 por 360 entre 48 y me da 82.5 grados, ¿no? Ahí está. Entonces, si sumamos todo esto, pues me va a dar los 360 grados, me va a dar. 0.5 más 105 más 60 más 45 más 15 más 82.5, 360 grados. Así lo obtenemos. Y entonces ya aquí me lo distribuye en la gráfica, ¿no? Puedo seleccionar. Eso, como no, pues en el examen, pues ya ahí lo ven aproximadamente, pues deben estar relacionados con los ángulos obtusos, ángulos agudos. Pues un ángulo de 105 grados, pues va a ser mayor a un ángulo recto de 90 grados. Un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Un ángulo de 45 grados, que es la mitad de
90 grados, ¿no? Y pues para no dejar la información a medias con los grados, pues aquí tenemos la circunferencia, 360 grados. Yo les voy a hacer algunas preguntas ahorita. Si son 360 grados, ¿cuánto vale aproximadamente este ángulo aquí? Esto que está aquí. Si lo divido en 4 partes, cada sección, ¿cuántos ángulos vive? ¿Cuántos ángulos mide? Nadie lo sabe. Claro, 90 grados, ¿verdad? Y si a esos 90 lo corto la mitad, ¿cuánto va a medir? Y si lo corto la mitad aquí, 45. Muy bien. Y uno de 60 grados aproximadamente, pues es mayor a 45 grados, ¿no? Ahí está. Y uno mayor de 90 o 105 grados, podemos ponerlo por aquí. Así sucesivamente, ¿ok? Más o menos se van a dar la idea en el examen, en la gráfica de pastel. Muy bien. Pues ya hemos terminado. Ahora voy a dar unas indicaciones. Muchísimas gracias para los que nos pusieron atención en YouTube. Y vamos a terminarlo.